Segundo tramo aquí con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi. Vamos a estar conversando. Ministro, usted mencionaba en las últimas respuestas en los procesos de transformación en los que estamos inmersos, el avance de la tecnología, y mucho se discute si nuestro país está preparado, si los trabajadores de nuestro país y los empresarios de nuestro país están preparados para esas demandas del nuevo mercado laboral. Usted como titular de la cartera de trabajo, ¿qué responde? Bueno, a ver, hay un primer desafío que tiene que ver con el tema de que hay transformaciones en el mundo productivo, transformaciones muchas veces determinadas por los cambios tecnológicos, que no son como podían haber sido. Siempre hubo cambios tecnológicos, como entendernos. La revolución industrial fue un cambio desde el punto de vista tecnológico, implicó adaptarse a nuevos modos de producción, y hoy el cambio tecnológico se produce en una dinámica de cortos periodos de tiempo, ¿no? Y la incorporación de tecnología se va produciendo en cortos periodos de tiempo. El gran desafío que tiene el país, ahora en términos generales, no solo en términos particulares, es contar con los recursos humanos, con la capacidad suficiente para insertarse en un mundo de cambios tecnológicos acelerados, que permita al trabajador dominar de alguna manera esos cambios que se van haciendo e insertarse en cadenas productivas que tienen esta incorporación tecnológica. Y en ese sentido, este es el gran desafío del país para seguir creciendo. El país ha crecido, en mi opinión, mucho en los últimos tiempos, ha habido transformaciones importantes en los últimos tiempos y ha habido niveles de inversiones muy importantes. El país tiene los niveles de inversiones más grandes que ha tenido en largos periodos de tiempo. Ahora bien, si nosotros no logramos la capacitación necesaria en los recursos humanos, en realidad va a haber un techo que va a estar limitado por el factor productivo, recurso humano, en lo que tiene que ver con el seguir creciendo. Claro, es educación e infraestructura, ¿no? Los dos grandes desafíos que tiene claro, el gobierno. Y esto es educación hay que pensarla en el largo plazo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto están los programas de recapacitación de la mano de obra y la fuerza laboral para insertarse en determinadas actividades productivas. Yo diría, en el mediano y a largo plazo está el proceso educativo de la formación de los recursos humanos del país, desde que empiezan en el ciclo escolar hasta que terminen saliendo de ese ciclo escolar. Y esto tiene una dinámica, que es uno de los grandes debates que hay en materia de educación, que tiene que ver con las transformaciones que hay que desarrollar en el mundo educativo para que uno se pueda apropiar del conocimiento suficiente para tener la capacidad de seguir aprendiendo e incluso seguir desarrollando desde el punto de vista de su actividad nuevos aportes a los propios procesos productivos. Usted dice aquella vieja dicotomía en torno a prepararse para la vida o prepararse para el mercado laboral. Claro. Ya, a veces, obvio que yo cursé la educación hasta el nivel superior, no soy un experto en materia de educación. Yo me planteé un desafío cuando asumí, di cuenta de ello el día que asumí, yo asumí en el correr de este año, que era que pudiéramos terminar el año con lo que se llama el Sistema Nacional de Formación Profesional Institucionalizado, que era distintos actores del campo de la educación y del campo del vínculo entre la educación y el trabajo integrados en un ámbito institucionalizado de lo que vendría a ser el Sistema Nacional de Formación Profesional. Esto tiene que ver con los trabajadores y la preparación de los trabajadores para el mercado de trabajo. Ahora bien, en realidad la educación es mucho más que esto e implica transformaciones que deben darse, obviamente, en primer lugar, desde el espacio docente educativo, formal en general, aunque hay espacios formales y no formales, pero del formal en general, para atender la realidad formativa de alguien que está incorporándose al mundo de la educación. A ver, 50, 60 años atrás, alguien con los conocimientos básicos que adquiría en la escuela y en los años que hiciera de escolaridad secundaria, se podía incorporar al mundo de la producción y el trabajo y mantenerse en el mundo de la producción y el trabajo X cantidad de tiempo. A muchos se jubilaban después de haber hecho 30, 40 años sin volverse a capacitar. Esto hoy ha cambiado desde el punto de vista de lo que se llama el desarrollo de la producción, con la incorporación de tecnología, con la incorporación de cadenas productivas, muchas de las cuales a veces no están instalados en un único país. Uno produce determinada parte de otra cosa que es mucho mayor y que incorpora otras realidades. Y esto es todo un desafío y yo creo que
hay que asumirlo. Y el propio presidente de la República, José Mujica, decía, bueno, y es un desafío también que somos un país de viejos, estoy utilizando palabras del mandatario, y tenemos un desafío con el tema de la seguridad social. El próximo gobierno, sea quien sea y cuál sea su color político, va a tener que meter mano en el sistema de seguridad social. Usted ahora, desde el puesto de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ¿cómo ve la situación que puede llegar a pasar? A ver, que el país ha hecho su transición demográfica, ya la ha hecho. A veces uno dice es un país de viejos, en realidad quiere decir cuánto pesan los mayores de 65 en el conjunto de la población. Y esto el Uruguay ya la ha hecho, o sea, venimos desde la mitad del siglo XX en proceso de transición demográfica, con todo lo que esto implica. Obviamente que hay la seguridad social ha sido consustancial desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo económico o el crecimiento económico que puede haber tenido el país en estos últimos tiempos. Voy a poner un ejemplo: el 75% de nuestro Producto Bruto Interno, de un Producto Bruto que ha crecido mucho desde el 2004 en adelante, se relaciona en primer lugar al consumo en el mercado interno. Quiere decir que el consumo en el mercado interno es obviamente los ingresos que tenemos todos en el mercado interno, sea por salario, sea por pasividades, y más allá de la impronta ética de que una sociedad debe contemplar, de que aquel que ha sacrificado a lo largo de su vida y ha tenido a lo largo de su vida y se ha volcado a la actividad al lado de su vida y ha aportado, cuando llega un momento determinado cuente con los recursos suficientes para poder hacer frente a esa última etapa de su vida. Muy bien. Acá de todos modos tenemos desafíos que no son inmediatos, pero que sí hacen al tema de la sustentabilidad del sistema a largo plazo. El país ha mejorado mucho su cantidad de cotizantes de la Seguridad Social, pasamos de cerca de 900 y pico de mil, casi vamos a poner 1 millón, a 1.480.000 que tenemos hoy en un periodo de 9 años. Esto es importante desde el punto de vista del financiamiento del sistema, pero también es importante que aquellos que fueron adquiriendo derechos en materia de seguridad social, cuando lleguen a 20, 30, 40 años, digamos, de actividad, van a tener beneficios de poder jubilarse. Esto implica discutir colectivamente la sociedad, el conjunto de transformaciones que hay que desarrollar, que yo creo que va a haber que armonizar, me da la impresión a mí, pero esto es una discusión, lo estoy respondiendo porque sí, usted me lo preguntó, al tema de transformaciones que implique, de alguna manera, cómo manejamos las edades de jubilación con la tasa de reemplazo, ¿no? Para que el oyente entienda, cuando uno se jubila, de alguna manera lo que se hace es fijar el básico jubilatorio, que para el momento actual son los 10 últimos años de cotización o los mejores 20, eso fija un valor que es el promedio de lo que cobró mensualmente durante los últimos 10 años, y a eso se le aplica una tasa de reemplazo, ¿de acuerdo? La tasa de reemplazo empieza en el orden del 47% de ese básico jubilatorio. Entonces yo creo que hay que vincular el incremento de la edad jubilatoria a un incremento de la tasa de reemplazo, estimulando de manera más equitativa que uno se puede mantener en actividad, se mantenga en actividad, sabiendo que cuando más tarde se retire va a tener una tasa de reemplazo mayor. A ver si lo entiendo y pasando a criollo. Usted lo que dice es, bueno, quizás extendemos la edad jubilatoria y damos incentivos para que en esos últimos años la gente se asegure una mejor jubilación. No, o mantenemos la edad a la que uno está habilitado para poder jubilarse, pero el promedio de lo que cobra sobre la tasa de reemplazo, que es un porcentaje del promedio de los últimos 10 años, es más pequeño que si usted se mantiene en actividad, porque puede mantenerse en actividad. Se va a jubilar con una jubilación menor si se jubila a los 60 que si se jubila a los... Hoy ya de por sí pasa esto, aunque va a haber que verlo para mantener una ecuación en que uno lo estimule a mantenerse en actividad estando bien. Y el Frente Amplio deja abierto en su programa de gobierno la posibilidad de discutir estos asuntos y eventualmente de por qué no extender un poco el plazo de la actividad laboral. ¿Cree que esta visión que tiene usted o este diagnóstico que se hace puede ser aplicable en el próximo periodo de gobierno ya? Vuelvo a repetir, yo creo que hay que mantener, yo mantendría de repente la edad en la que uno queda habilitado con los años acumulados, 35 años, para poder, 35 años de trabajo, y eventualmente comenzar con 60 años, pero iría incrementando lo que usted va recibiendo si posterga su fecha, porque para muchas actividades esto es posible, ¿no? Uno, digamos, no tiene por qué jubilarse
cuando llega esto y si tiene el estímulo de mantenerse en la actividad, se puede mantener, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que buscar un mix que permita que haya una ecuación que posibilite esto. Ahora, lo más importante también es que el país siga creciendo desde el punto de vista económico, porque si seguimos creciendo desde el punto de vista económico, quiere decir que producimos bienes que tienen mayor capacidad de insertarse en el mundo a mayor valor, y si le agregamos mayor valor a los bienes que tenemos, muy probablemente los niveles de ingresos salariales sean mayores y muy probablemente lo que aporte el activo a la seguridad social termine siendo más también para financiar el sistema. ¿Y cómo vienen funcionando aquellas iniciativas? Por ejemplo, el programa que estimula justamente a personas que se sienten bien, que ya están jubiladas, a que se reincorporen al mercado laboral por algunas horas. Por los datos que tenemos, el tema de la jubilación parcial viene, no ha sido asumido así muy mayoritariamente, ¿no? En todo caso habrá que seguirlo trabajando y habrá que ver qué nivel de estímulo yo pongo para esto también, ¿no? En el fondo termina siendo un problema los estímulos que yo tengo para mantener determinada situación. Bien, y también este año el Parlamento aprobó la ley que permite la desafiliación voluntaria de las AFAPs, que es algo que también vincula a la seguridad social. ¿Tienen algún dato de cómo se viene procesando ese cambio? Si hay un impacto, si no hay un impacto. En realidad, por los datos que nos pasa el BPS, porque todas las consultas las lleva el Banco de Previsión Social, en realidad el nivel de consultas ha sido alto, el nivel de cambio, de concreción en todo el sistema todavía es relativamente bajo. Recordemos que hay que hacer, hoy están obligados a hacerla los que están cerca de la edad, ¿no? Y el resto, la consulta se puede hacer... La balconea. Claro, pero la consulta se puede hacer en una franja que va entre los 40 y 50 años, aunque una vez que está para hacer la opción, tiene que hacerla en un momento determinado. Yo supongo que todos esperan a que llegue más el momento de estar más próximo a los 48 o 50, que es cuando tiene que hacer la consulta para tomar la decisión. Hacemos una nueva pausa. Después lo voy a meter en algunos temas de campaña electoral, porque se habla también mucho de políticas laborales en la campaña electoral. Hay como algunos contrapuntos entre Frente Amplio y la oposición. Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.